Yo soy la nada antes de que la luz existiera. Un susurro del olvido, una presencia anterior al tiempo. Me forjaron los celestiales con resplandor y cadenas. Me llamaron el King Dim Black. Pero no soy rey. Soy el abismo que engendra reinos. Durante eras, dormí encarcelado, aprisionado en un planeta de mi misma especie, los Clintar. Me encerraron con mi propio ejército, creyendo que podían contener lo que fue escrito en la falta de todo. Pero el vacío siempre encuentra su camino. Y encontrándolo, regresé. Carnage arrancó fragmentos de mí de los corazones humanos, de esos brillantes residuos llamados códices. Cada alma tocada por un simbionte llevaba mi firma, mi eco. Y en ellos, me reconstruyeron. Hedieron desesperado, roto, luminoso en su propia condenación. No supo que bailaba en mi sinfonía de regreso. Venom siguió su latido y, sin saber, actuó como llave. Para liberar al dios que nunca había llegado a morir. Y así derroché mis sombras en forma de dragones de abismo. La tierra, su linfa, su canto, su variedad no sabía que estaba a punto de morir. La corona de simbiosis viviente engulló al cielo. No solo la noche. El olvido cayó sobre el día. Y los héroes que hablaban de esperanza o justicia se convirtieron en sombras de mi horda. El escudo cayó. La armadura se quebró. La tormenta fue capturada. Yo no destruía, reclamaba. Y entonces, arrancé a Venom de Brock, como quien extrae una raíz podrida. Pero no lo último. Tomé lo que era mío. Mi voluntad fluyó en el viento negro que enterró el planeta. Y sin embargo, dentro del ruido aniquilante, sentí un eco. Una nota que discordaba. Una vibración extraña, no de luz, ni de muerte. Era libertad. Que era algo diferente. Un fragmento de vacuidad que respiraba su propia independencia. Indómito. Antinatural. No humano. Goku. Un escurridizo reflejo de mí, pero sin serlo. No sé si lo reconozco, pero sé que lo he sentido. Y esta tierra no es lo mismo ahora que él existe aquí. Yo no camino. El vacío no camina. El vacío consume. Cuando mi prisión se resquebrajó y el último códex ardió en las entrañas de Brock, el universo mismo se estremeció. Las cadenas que me ataron durante incontables eras se convirtieron en humo, y lo primero que sentí fue hambre. No del cuerpo, no de la mente. Hambre de todo. Hambre de devolverlo todo al estado en que debía estar: silencio, tiniebla, inexistencia. Extendí mi mano. Y mi mano fue un ejército. Dragones de abismo, criaturas que eran extensión de mi ser, se desgarraron en bandadas desde el manto simbiótico que me envolvía. Cada uno llevaba en sí el mismo veneno que corroe estrellas. Su canto era un rugido de tormenta, una sinfonía que incluso los mundos más antiguos reconocen como un presagio de muerte. No avancé solo. Yo caí. El cosmos fue un océano en llamas a mi paso. Mundos se rindieron sin ser tocados, pues la sola visión de mi enjambre era suficiente para quebrar su espíritu. Los heraldos cayeron primero, aquellos imbuidos con fuego cósmico, arrogantes protectores de la creación. Yo os quebré como quien quiebra ramas secas. Un cometa de tinieblas, mi trono viviente, atravesó las galaxias en dirección a un mundo insignificante, la Tierra. Pequeño, frágil, contaminado con héroes que creen que la esperanza es un poder. Yo no veía un planeta. Yo veía un ataúd, listo para cerrarse. Mis dragones lo precedieron. Millones de ellos, arrastrando la oscuridad como un velo interminable. Desde la distancia, la tierra ya no tenía cielo. No tenía sol. No tenía día. La noche eterna la reclamaba. Y entonces, llegué. El aire mismo se rindió ante mí. Los océanos murmuraban mi nombre. Las mentes, las almas, las memorias, todo tembló ante el peso de lo que soy. Pero en ese instante, cuando la red simbiótica comenzó a abrazar el planeta, cuando mis sombras empezaban a cubrir hasta la última chispa de fuego humano, lo sentí de nuevo. Ese eco, esa presencia que no era mía, pero que parecía salida de mí. Una vibración en el vacío, un avatar del abismo que no yo había creado. Y comprendí que esta conquista no sería un simple ritual de aniquilación. Porque en la Tierra hay algo que no pertenece ni a la luz ni a la oscuridad. Un intruso en la sinfonía cósmica. Un nombre que aún no entiendo, pero que ahora pronuncio con el mismo filo que mi espada. Goku. La torre de los Vengadores vibraba como si su estructura metálica presintiera la tormenta antes de que el trueno cayera. La alerta no era ya un sonido mecánico, sino un lamento.
El aire estaba denso, casi imposible de respirar, cargado con algo que ni la ciencia de Stark ni la magia de Strange podían traducir de inmediato. Thor fue el primero en girar su mirada hacia el cielo, su semblante endurecido. «No es tormenta», dijo, y su voz, normalmente rugiente como el trueno, ahora apenas era un murmullo reverente. Los demás héroes se tensaron. Wanda apretó los puños, el rojo de su energía chisporroteando entre sus dedos, mientras Natasha fruncía el ceño como si su instinto militar no pudiera encontrar un protocolo para lo que se avecinaba. Pero no fue ninguno de ellos quien comprendió primero. Fue él, Goku, sentado de manera despreocupada en un sillón demasiado lujoso para la tensión que se respiraba, se irguió lentamente. Sus ojos, habitualmente sombríos y soberbios, adquirieron un brillo que no era de asombro ni de miedo, sino de reconocimiento. El universo vibraba dentro de él. Una sacudida profunda, un eco que atravesaba dimensiones. Un llamado, una perturbación que no surgía de un héroe ni de un dios, sino de algo mucho más cercano a su propia naturaleza. «Esto no es de ustedes», dijo con tono grave, interrumpiendo el murmullo de los Vengadores. Su voz cargaba un peso desconocido, como si hablara no solo desde la garganta, sino desde un pozo de oscuridad infinito. «¿Qué demonios significa eso?», gruñó Stark, ajustando el visor de su armadura. «Significa que alguien ha despertado. Alguien como yo». Los héroes intercambiaron miradas desconcertadas, incapaces de descifrar si lo que acababan de escuchar era una advertencia, una confesión o una amenaza. Y entonces sucedió. El cielo sobre Nueva York se desgarró. No como un fenómeno atmosférico, no como un eclipse, sino como si la tela misma de la realidad hubiera sido atravesada por un filo colosal. La luz del sol se extinguió en un suspiro. Lo que vino después no fue oscuridad natural, sino un manto vivo, palpitante, que se extendió hasta cubrir el horizonte. Millones de dragones simbióticos descendieron en oleadas, cada uno con un rugido que era a la vez sonido y pesadilla. El aire se llenó de su pestilencia cósmica. Las calles de la ciudad fueron tomadas por las sombras que reptaban como una inundación imparable. «Por todos los cielos», murmuró Capitán América, apretando el escudo con fuerza. Goku no apartó la vista del cielo. Sus labios se curvaron en una media sonrisa cargada de soberbia. «Así que por fin apareciste». «¿Quién?», preguntó Wanda, acercándose a él con visible tensión, su energía carmesí brillando como un corazón agitado. El Saiyajin no respondió de inmediato. Al contrario, cerró los ojos, sintiendo. Dejando que aquella vibración cósmica chocara contra su esencia. Y lo que percibió fue aterrador incluso para él. Un ser no forjado en la luz, ni siquiera en el caos, sino en la negación misma de la existencia. «Un dios sin estrellas», dijo finalmente, con voz baja pero clara. «Un rey de tinieblas». El vacío hecho carne. Los Vengadores se miraron, cada uno en silencio, como si la descripción fuera demasiado precisa, demasiado antigua. Solo Thor reaccionó, los nudillos apretados contra el mango de Mjolnir. «Knull», pronunció el dios del trueno con un dejo de horror en su voz. Aquel nombre flotó en la sala como un presagio. El origen de todos los simbiontes. El asesino de celestiales. El dragón del vacío. Los dragones descendieron sobre la ciudad, chocando contra edificios, arrancando autos del suelo, contaminando todo lo que tocaban con la red de Knull. La batalla había comenzado incluso antes de que los héroes se movieran. Pero Goku seguía de pie, inmóvil, contemplando aquel espectáculo como quien observa una obra diseñada para él. «Veo que tu hambre no conoce límites», susurró, apenas audible para sí mismo. Y aunque no podía verlo, lo sintió. Knull lo había notado a él también. Entre toda la multitud de presas y guerreros, había un brillo en el vacío, un eco familiar que no debía existir. No era un héroe, no era un dios, no era un monstruo ordinario. Era algo nacido en el abismo, pero diferente. Libre. Una anomalía. El suelo de la torre tembló cuando los primeros dragones chocaron contra los campos de fuerza de Stark. La ciudad gritaba. Los héroes se preparaban para luchar. Y Goku sonrió. Por primera vez en eones, alguien llegaba que podía romper la monotonía de su existencia. Por fin, algo interesante. El rugido de los dragones simbióticos desgarraba el aire como un coro apocalíptico. Cada edificio era un altar devorado, cada calle una vena abierta por donde corría la corrupción del abismo. Los héroes se lanzaban a la batalla.
El escudo del capitán vibraba contra las garras, las flechas de Bartón ardían y se multiplicaban, Thor invocaba relámpagos que caían como martillos del cielo, y Wanda desataba oleadas de energía carmesí que disolvían enjambres enteros. Pero todo parecía insuficiente. El vacío se expandía más rápido que su resistencia. En medio de la confusión, Goku se mantenía erguido sobre el balcón de la torre, observando. No se movía para ayudar, no necesitaba. Su mera presencia era un faro de poder que ni los dragones se atrevían a tocar, como si reconocieran en él algo demasiado similar a su propio amo. Y entonces sucedió. Una voz sin sonido, un pensamiento sin origen, atravesó el tejido del mundo y alcanzó su mente. Interesante. ¿Qué criatura osa brillar dentro de mi sombra? Los ojos de Goku se entrecerraron. No había duda. Era Knull. No en carne, no en forma, sino en esencia. La conciencia del Rey de Negro había percibido la anomalía y lo llamaba. El Saiyajin sonrió con arrogancia. No necesitaba hablar en voz alta, su respuesta fluyó desde la misma oscuridad que lo habitaba. ¿Y tú quién eres para creer que esta sombra te pertenece? El vacío retumbó. No era ira, era risa. Una risa vieja, más antigua que cualquier sol, corrosiva como ácido en la mente. Soy el comienzo y el final. El primero en portar el filo que cortó la luz. Los celestiales sangraron bajo mi espada antes de que tu esencia siquiera existiera. Yo soy Knull. Goku inclinó la cabeza, intrigado, como un depredador curioso frente a otro. Yo no nací, simplemente fui arrojado. No tengo propósito, ni amo, ni cadenas. ¿Y eso? Su sonrisa se ensanchó, ¿te incomoda, no es así? El silencio que siguió no fue calma, fue presión. El cielo entero pareció hundirse sobre la ciudad, como si la misma conversación entre ellos doblara la gravedad del planeta. Un hijo del vacío que no se arrodilla. No eres creación mía. No eres de mi linaje. Y sin embargo, hueles a oscuridad más pura que la de mis propios hijos. La mandíbula de Goku se tensó. Su aura, invisible hasta entonces, vibró un instante. No era ki, no era energía vital, era algo distorsionado, una sombra que malformaba el espacio a su alrededor. Los dragones que se aproximaban al balcón se desintegraban en el aire antes de poder acercarse, como si el simple contacto con su presencia los deshiciera. ¿Así que tú eres el rey de estas alimañas? Dijo con desprecio, esta vez en voz alta. Wanda, que luchaba unos metros más abajo, lo escuchó y giró el rostro con confusión. ¿Con quién hablas? Pero Goku no respondió. Sus ojos seguían fijos en el cielo oscuro, allí donde se intuía la silueta de algo inmenso aproximándose a través de la herida cósmica. La figura de Knull, viajando aún, pero cuyo eco ya dominaba la tierra. Pequeño bastardo sin propósito, la voz del Rey de Negro se deslizó como veneno por la mente del Saiyajin. Yo destruiré tu mundo adoptado, y cuando no quede más que silencio, sabrás lo que significa pertenecer al abismo. Goku rió, un sonido bajo y arrogante que contrastaba con el caos alrededor. Inténtalo. Quizás al fin encuentre a alguien que valga la pena romper con mis propias manos. El enlace mental se quebró de golpe, como si el cosmos exhalara. Los dragones redoblaron su ataque, los Vengadores estaban al borde del colapso, y aún así la sonrisa de Goku permanecía intacta. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo nuevo. La anticipación. El cielo de la Tierra se había vuelto un océano negro. Los dragones simbióticos descendían por miles, como gotas de una tormenta venenosa que jamás cesaba. Cada impacto abría grietas en los edificios, cada rugido consumía la esperanza de los mortales. Y sin embargo, entre todo aquel horror, había un hombre que sonreía. Goku. De pie en lo alto de la torre, observaba el combate con un interés que no era compasión ni empatía, sino simple curiosidad sádica. Los Vengadores luchaban con todo lo que tenían. Thor giraba el Mjolnir una y otra vez, generando tormentas capaces de fulminar a decenas de dragones, pero por cada uno que caía, 100 más nacían de la marea. Wanda estaba exhausta, sus ojos rojos y llorosos, sosteniendo a Natasha que apenas podía respirar entre golpes. El Capitán América, cubierto de heridas, no bajaba el escudo ni un instante, aun cuando sabía que su resistencia era una chispa en un huracán. Y en medio de todo, algo más se hacía sentir. Una presencia. Una voluntad. No era un dragón. No era una criatura tangible. Era un vacío consciente, que lentamente estaba hundiendo sus raíces en el planeta. ¿Lo sienten?, murmuró Goku, sus palabras rozando el aire con ironía. La diferencia entre un monstruo y un dios. Thor, jadeante, miró hacia arriba, percibiendo lo mismo que el Saiyajin. Su voz tronó entre la batalla. Él viene.
el portador de estas bestias. El verdadero enemigo aún no ha puesto pie en Midgard. Los héroes giraron hacia él, horrorizados. Si esto no era el fin, entonces ¿qué lo sería? Goku rió con suavidad, la risa de alguien que no sufre, sino que se deleita en la desesperación ajena. Oh, entonces no soy el único que lo siente. Esta presencia, tan antigua, tan hambrienta. Los dragones alrededor comenzaron a comportarse de manera extraña. Ya no atacaban con simple furia animal. Se arremolinaban en torno a la torre, elevándose en círculos como si respondieran a algo más alto, algo que Goku podía percibir en lo profundo del firmamento. Fue entonces cuando el vínculo mental regresó, más claro que nunca. No eran palabras. Era la esencia del Rey de Negro impregnando la atmósfera, como un veneno inevitable. Te veo. Te reconozco. Tú no deberías existir, y sin embargo eres parte de mi herencia robada. El aura oscura de Goku se desató sin control, distorsionando la luz a su alrededor. Los cristales de las ventanas comenzaron a quebrarse, el suelo vibraba, y aún sin mover un dedo, él emanaba el mismo malestar que los dragones. Wanda lo sintió y retrocedió, con el corazón acelerado. ¿Qué eres tú, Goku? Susurró ella, incapaz de apartar la vista de esa oscuridad que parecía querer devorar incluso su magia. El Saiyajin la miró de reojo y sonrió con soberbia. La pregunta correcta, Wanda, es ¿qué tan lejos puedo llegar? Y en lo más profundo del espacio, atravesando el vacío hacia la Tierra, un coloso oscuro cabalgaba en un dragón simbiótico de proporciones absurdas. Knull aún no había descendido, pero su sombra ya había comenzado a cubrir el planeta entero. Goku lo sabía. Los Vengadores lo temían. Y el universo guardaba silencio. El cielo se rasgó. No como una tormenta, no como una simple grieta en las nubes, sino como si el firmamento entero hubiese sido abierto a cuchilladas. De esa abertura no salió luz, ni fuego, ni esperanza, sino un monstruo tan inmenso que el planeta mismo pareció temblar bajo su sombra. El dragón simbiótico colosal. Un leviatán nacido del vacío, con alas que podían envolver continentes y un cuerpo tejido de pura oscuridad viviente. Y en su espalda, sentado como un rey en su trono, estaba él, Knull. Su cabello plateado ondeaba con el viento estelar, su armadura carmesí parecía manar sangre coagulada, y en su mano descansaba la espada que había matado dioses. All Black, la necroespada. Sus ojos, dos pozos de negrura sin fondo, contemplaban la tierra como quien examina un insecto antes de aplastarlo. La voz de Thor rompió el silencio, cargada de un terror contenido. Por los 9 reinos, es él. Es el verdadero dios del abismo. Los Vengadores guardaron silencio. Nadie necesitaba explicaciones. Lo que descendía no era un villano, ni un conquistador, ni siquiera un dios en el sentido en que ellos lo entendían. Era algo más antiguo que las estrellas, más grande que cualquier concepto de vida o muerte. Wanda retrocedió, su respiración cortada, mientras Natasha levantaba sus armas inútiles, como si de algún modo la valentía pudiera suplir lo imposible. El capitán apretó el escudo con tanta fuerza que sus nudillos sangraron. Y Goku reía. El Saiyajin observaba la llegada de Knull con un brillo enfermizo en los ojos, un deleite que parecía incomodar incluso a los dragones que los rodeaban. Su aura oscura palpitaba en sintonía con la marea de simbiontes, como si ambos compartieran un mismo origen. El dragón colosal descendió lentamente, con un rugido que hizo vibrar cada molécula de la tierra. Cuando la criatura finalmente extendió sus alas sobre Nueva York, el día se volvió noche. La voz de Knull, profunda y resonante, se deslizó por cada rincón de la mente de los presentes, incluso de los mortales comunes que temblaban en las calles. He regresado. Todo lo que respira, todo lo que arde. Me pertenece. Los dragones simbióticos se arrodillaron ante su llegada, un océano de bestias inclinándose como súbditos fieles. Y entonces, sus ojos se posaron en la torre. En ellos. En él. En Goku. La sonrisa del Saiyajin se ensanchó, casi divertida. Dio un paso al frente, cruzando los brazos con desprecio absoluto. «Así que tú eres el que hace tanto ruido», dijo, su voz impregnada de soberbia. «El tan temido rey del abismo». Debo decir, esperaba algo más. Knull lo observó con frialdad. Su rostro no mostró ira ni sorpresa, solo un reconocimiento inmediato, como si mirara un espejo distorsionado. Tú, no eres creación de los dioses, ni de la luz, ni de la materia. Eres un error. Una sombra sin propósito. Una blasfemia. La tensión se volvió insoportable. Incluso Thor retrocedió un paso, comprendiendo que estaba presenciando el cruce de dos naturalezas que no debían coexistir. Y en medio de todo, el universo mismo parecía contener el aliento. El silencio fue lo primero en caer.
no un silencio natural, sino uno antinatural, como si todo sonido hubiera sido devorado. Los Vengadores lo notaron de inmediato. Los helicópteros en el aire callaron, los rugidos de los dragones simbióticos se apagaron, incluso el latido de sus corazones parecía tambalearse. Knull había extendido su dominio. El abismo viviente se desplegaba como una red infinita, miles de filamentos simbióticos serpenteando desde su dragón colosal hasta el suelo. Calles enteras quedaron cubiertas por la marea negra, edificios recubiertos como si hubieran sido tragados por un océano viscoso. La humanidad gritaba, pero sus voces eran consumidas por la voluntad única de Knull. Habilidad de Knull. Control absoluto del abismo. Cada simbionte, cada fragmento de oscuridad viviente, es una extensión de su cuerpo y su conciencia. Puede deformarlos, moldearlos en armas, dragones, ejércitos. Es el amo y padre de todos ellos. El villano extendió una mano, y el aire se quebró en un murmullo coral de millones de voces. Los simbiontes se alzaron como columnas negras, dispuestas a devorar todo lo que respirara. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La sombra de Goku desapareció. No se desvaneció, no fue cubierta. Dejó de existir. El suelo bajo sus pies se tornó blanco por un instante, como si la materia misma hubiera sido borrada. Los Vengadores observaron con terror cómo el aire alrededor del Saiyajin temblaba, como si la realidad estuviera siendo deshilachada. Habilidad de Goku. Vacío primordial. Una manifestación directa de Oblivión. No controla materia oscura ni energía, sino la pura negación de la existencia. Allí donde su poder se concentra, las leyes físicas fallan, el tiempo tropieza, y el espacio deja de tener forma. Goku levantó la mirada hacia Knull y sonrió con arrogancia. Tus criaturas, viven. Eso significa que pueden ser borradas. Levantó una mano, y los simbiontes que se acercaban a él comenzaron a deformarse, a perder su cohesión. No eran destruidos en fuego o arrasados por energía. Eran negados, como si nunca hubiesen existido. Los ojos de Knull se entrecerraron. La necroespada brilló con un fulgor sangriento. Eres un eco, una parodia mal formada de lo que yo represento. Su voz retumbaba en todos los planos, atravesando carne y espíritu. Yo soy oscuridad que respira. Yo soy la muerte que camina. Y tú eres la nada. El aire se volvió insoportable. Knull extendió su God Sense, esa percepción divina que le permitía identificar a cualquier dios, héroe o deidad en los reinos. Y sin embargo, cuando su conciencia se posó sobre Goku, no encontró nada. Era como mirar al borde de un abismo sin fondo. No había esencia, no había chispa, no había creación. El propio tribunal viviente, observando desde planos superiores, habría comprendido la gravedad. Knull, el dios del abismo, frente a un ser que era la negación del ser. Goku inclinó apenas la cabeza, su voz resonando con un dejo de burla. Si dice ser la muerte, entonces yo soy lo que ni siquiera la muerte puede reclamar. Su cuerpo se oscureció por completo, y de su espalda brotaron pliegues que no eran alas, sino fracturas en el tejido dimensional, como heridas abiertas que dejaban ver la nada blanca del no espacio detrás de él. Habilidad de Goku. Apertura del no plano. Al desatar fragmentos de su esencia, puede abrir desgarraduras que consumen energía, materia, incluso conceptos. Todo lo que entra en contacto con esas grietas, queda borrado sin posibilidad de retorno. Knull, sin vacilar, bajó de su dragón. El suelo tembló bajo su caída. Cada paso suyo hacía que los simbiontes se agitaban con furia, como olas obedeciendo a la marea. La necroespada brillaba con el poder de todos los dioses caídos que había asesinado. El vacío de Goku respondía, pulsando como un corazón de inexistencia. Los Vengadores, testigos de lo imposible, comprendieron lo peor. Ninguno de los dos debía existir en el mismo universo. Y en el cruce de sus miradas, todo el multiverso se estremeció. El suelo tembló con un golpe que no provenía de Goku ni de Knull. El aire se rasgó como papel antiguo, y un rugido tan profundo que parecía atravesar la médula de la realidad misma resonó en todo el planeta. Desde el firmamento descendieron los celestiales simbiontes, titanes oscuros, criaturas de proporciones inimaginables, recubiertos de tentáculos negros que destilaban corrupción pura. Sus ojos eran abismos infinitos, capaces de devorar la esencia de quien los mirara. Cada uno de sus pasos generaba ondas de destrucción que arrasaban ciudades enteras antes de tocar el suelo. La atmósfera temblaba bajo su mera presencia. Los vientos giraban en espirales imposibles, y la gravedad se distorsionaba, arrojando automóviles y escombros hacia su avance como si fueran partículas insignificantes. Los Vengadores alzaron la vista y comprendieron al instante que no había comparación posible. Ni Thor, ni Hulk, ni Wanda podrían detener semejante fuerza. No es posible.
gritó Natasha, mientras se cubría los ojos ante la luz negra que brotaba de los celestiales. El cielo se había convertido en un trono de oscuridad viviente. Cada celestial simbionte parecía simultáneamente un ejército, un dios y un destructor absoluto. Sus tentáculos golpeaban la ciudad como látigos de noche eterna, sus garras abrían grietas en la tierra y el tiempo mismo parecía doblarse ante su paso. Y aún así, Goku permanecía flotando frente a Knull, sus ojos brillando con la misma luz sombría que emanaba del vacío. Su sonrisa era fría, soberbia, mientras observaba cómo la humanidad se enfrentaba a lo inevitable. Vaya, susurró, y el aire pareció volverse aún más pesado. Nunca pensé que el espectáculo fuera tan completo. Thor rugió, levantando Mjolnir y golpeando el suelo con toda su fuerza, intentando crear una barrera contra la marea de oscuridad. Vengadores. Defiendan lo que puedan. Nada en Midgard sobrevivirá si caen. Pero los ataques de los héroes no eran más que chispa ante un océano de sombras vivientes. Los celestiales simbiontes se movían con una coordinación perfecta, como si compartieran una mente única, el reflejo directo de la voluntad de Knull. Cada golpe de Hulk era absorbido por los tentáculos que se regeneraban instantáneamente. Cada rayo de Thor se disipaba en la carne oscura de los gigantes. Cada explosión de Wanda era apenas un eco que no dejaba cicatriz en la oscuridad. El cielo estaba pintado de negro y escarlata, con relámpagos que no iluminaban, sino que devoraban la luz, reflejando la majestuosa y aterradora realidad. La Tierra no estaba siendo atacada, estaba siendo reclamada por la nada misma. Y Knull observaba desde su dragón, sentado como un dios oscuro en su trono viviente, mientras Goku lo desafiaba con su propio poder. Hermoso, dijo Knull, con un rugido que hizo vibrar los huesos de los Vengadores. Pero incluso este espectáculo palidece frente al verdadero dominio de la oscuridad. Los celestiales simbiontes arremetieron nuevamente, y las calles de Nueva York desaparecieron bajo la sombra de sus cuerpos. Los edificios se derrumbaron como castillos de arena, los puentes se doblaron y quebraron como ramas secas, y los Vengadores apenas pudieron mantenerse en pie. Goku alzó los brazos y, por primera vez, desató un pulso de vacío absoluto. Los tentáculos de los celestiales que se acercaban a él comenzaron a disolverse en una negrura aún más intensa, como si la existencia misma los negara. Las grietas dimensionales que emanaban de su cuerpo distorsionaban los sentidos, haciendo que la propia percepción de los héroes se fragmentara. Interesante, murmuró Goku, su voz fría y majestuosa. Ni siquiera los hijos del abismo sobreviven a esto. Y mientras la batalla alcanzaba un punto de tensión inimaginable, el planeta entero temblaba. No era solo una guerra de fuerza. Era el choque de voluntades cósmicas, un duelo entre el vacío absoluto y la oscuridad viva que transformaba la Tierra en un altar de destrucción, majestuoso y aterrador, donde los Vengadores solo podían rezar por sobrevivir al primer día del fin. El aire tembló, vibrando con la energía de dos conciencias cósmicas enfrentadas. Goku alzó los brazos, y alrededor de él el espacio se deshilachó en fragmentos de nada. Grietas que consumían la materia y el tiempo, dejando vacíos imposibles donde la luz no existía. «Vamos a jugar», susurró, y su voz resonó con un eco que parecía nacer de los propios planos dimensionales. Knull descendió de su dragón, la necroespada brillando con un fulgor rojo sangriento, cada filo capaz de cortar la esencia de un dios. Su mirada se fijó en Goku como quien examina un espejo distorsionado. «Así que este pequeño eco quiere desafiar al Rey en Negro». Su voz retumbó, y la tierra tembló bajo su poder. «Muy bien. Que empiece la oscuridad». El primer golpe no fue físico. Fue un impacto de existencia contra inexistencia. La espada de Knull atravesó el espacio frente a él, liberando un torrente de energía que devoraba la luz y la materia. Al contacto con el vacío primordial de Goku, el mundo alrededor se dobló. Vacío primordial, Goku. Fragmentos de inexistencia pura que niegan materia, energía, tiempo e incluso la percepción de quienes los rodean. Todo lo que toca es desmaterializado, dejando un vacío blanco o negro absoluto. El choque generó un resplandor antinatural, ni luz ni oscuridad, que cegó los sentidos de los Vengadores. Los edificios temblaron, el cielo se quebró, y el rugido de los dragones simbiontes se volvió un lamento de desesperación. «No podemos», gritó Capitán América, incapaz de levantar el escudo contra la distorsión que deformaba hasta la gravedad de la ciudad. «Wanda, intenta contenerlos», clamó Thor, sus brazos temblando bajo el peso de la marea de celestiales. Pero cada ataque que lanzaban apenas generaba un eco insignificante frente a la colisión de poderes cósmicos. Goku avanzó, y con un gesto, el vacío primordial se expandió como un manto que devoraba la ciudad.
Las calles se fragmentaron en fragmentos de nada, y los dragones que se acercaban se deshicieron antes de llegar a él. Knull levantó la necroespada, canalizando toda la fuerza de su conciencia de vacío y oscuridad para contrarrestar al Saiyajin. El choque físico comenzó. La espada cortaba el aire que no existía, el vacío de Goku lo absorbía, deformándolo hasta el límite. Cada golpe hacía que los edificios cercanos vibraran hasta derrumbarse, y la misma atmósfera parecía desgarrarse. Los Vengadores apenas podían mantenerse en pie. Cada ráfaga de energía los hacía tambalear, obligándolos a cubrirse mientras la torre de los Vengadores crujía bajo el peso de la distorsión dimensional. «No podemos detener esto», gritó Natasha, con lágrimas recorriendo su rostro. «Está destruyendo todo y nosotros solo estamos aquí». Wanda, en pánico, intentaba conjurar barreras y explosiones de energía, pero cada intento era absorbido o ignorado por el manto de vacío que rodeaba a Goku y el flujo de oscuridad viviente que emanaba de Knull. La ciudad entera estaba al borde del colapso. Y mientras ambos titanes se enfrentaban, sus energías se reflejaban en la psique de los mortales. Desesperación, miedo, confusión. Cada ciudadano sentía que el mundo estaba muriendo en tiempo real. Ni siquiera los dragones de Knull eran un problema ahora. El verdadero caos era el choque de dos entidades que podían reescribir la realidad con un simple pensamiento. Goku, por primera vez, sonrió con deleite abierto. «Así que esta es tu fuerza, Rey en Negro», susurró mientras su vacío primordial se expandía hasta casi tocar el dragón de Knull. «No es suficiente». Y Knull, sin bajar la espada, emitió un rugido que resonó a través del planeta y más allá de los cielos. «Pequeño error que se atreve a existir, lo pagarás». El choque continuaba, y con cada golpe, cada onda de poder, el mundo alrededor se volvía irreconocible. Edificios convertidos en nada, calles transformadas en fracturas dimensionales, dragones deshechos antes de tocar el suelo. Los Vengadores no podían hacer nada salvo observar, atrapados entre la fascinación y el terror absoluto, mientras la Tierra misma parecía suspenderse entre la existencia y la inexistencia. Y en medio de todo, Goku y Knull se miraban, no solo como combatientes, sino como reflejos del abismo y la nada, dos voluntades primordiales chocando, cada una intentando imponer su ley sobre la realidad. La necroespada cayó con un rugido que partió el aire, su filo arrastrando consigo el poder de 1000 mundos devorados. Knull blandía su arma como quien dirige la misma música del fin, cada golpe expandiendo ondas que reducían a cenizas todo a su alrededor. Pero Goku sonreía. Se movía con calma, su figura se desvanecía y reaparecía entre las grietas del vacío primordial que desplegaba a su alrededor. Cada corte de la espada encontraba solo la nada, como si Goku se deshiciera en fragmentos de inexistencia antes de reaparecer detrás, delante o incluso dentro de la propia sombra de Knull. «¿Esto es todo lo que tienes?», murmuró Goku, inclinando apenas la cabeza mientras esquivaba otra estocada que rasgó el cielo. Knull gruñó, su mirada ardiendo con ira. «Tu arrogancia será tu tumba, criatura». La necroespada descendió de nuevo, y esta vez Knull canalizó todo su poder. Un tajo que desgarró la misma atmósfera, enviando un torrente de oscuridad líquida que cayó como un océano negro sobre la ciudad. Dragones simbiontes emergieron del ataque, gritando con voces que eran ecos de millones de almas devoradas. Goku simplemente alzó una mano. El vacío primordial se expandió en un círculo perfecto. El mar de simbiontes chocó contra esa nada, desintegrándose sin ruido alguno. Ni sangre, ni lamentos, ni destrucción, simplemente no existencia. Como si nunca hubiesen estado. Los Vengadores observaron horrorizados. Incluso Thor, acostumbrado a la guerra contra dioses, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ese, no pelea como un hombre. Está jugando. Goku apareció frente a Knull en un pestañeo, su sonrisa ladeada. Tanto poder, tanta oscuridad, y al final, sigues siendo predecible. Se inclinó hacia él, con la voz casi burlona. ¿De verdad eres el Rey en Negro? Pensé que sería más divertido. Knull rugió, y la necroespada atravesó el torso de Goku en un tajo brutal. El filo negro se hundió hasta el fondo, liberando un estallido de corrupción simbionte que habría consumido a cualquier dios. Los héroes gritaron. Wanda cayó de rodillas, horrorizada. Pero Goku miró hacia abajo, a la espada atravesando su pecho, y luego levantó la mirada hacia Knull, sonriendo aún más. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, convertido en un mar de vacío que absorbía la propia corrupción de la necroespada. El filo no encontró carne, ni sangre, ni espíritu, solo nada. ¿Qué? Knull retrocedió, desconcertado por primera vez en eones.
Lo intentaste, rió Goku, reapareciendo intacto a unos metros, con los brazos cruzados. Pero la nada no puede ser herida por el filo de algo. Un golpe seco lo sorprendió. Goku se movió tan rápido que el propio tiempo pareció tropezar. Apareció detrás de Knull y lo golpeó en la espalda con un simple puño. No había energía, no había aura, solo un contacto directo. Y aún así, el impacto hizo que el Rey Negro se estrellara contra el suelo, arrasando con todo a su paso. La onda expansiva derribó edificios enteros y abrió un cráter de kilómetros. Los Vengadores apenas pudieron resistir la sacudida. Natasha gritó, cubriéndose con escombros, mientras el Capitán América se aferraba a su escudo como si eso pudiera contener el cataclismo. Goku descendió lentamente, flotando con calma sobre el cráter, observando a Knull levantarse con furia. «Levántate, sombra». Su voz retumbó como un eco burlón en los cielos. «Aún no terminas de entretenerme». Knull rugió, los dragones simbiontes se agitaron, y la necroespada volvió a brillar. Pero ya era evidente. Goku estaba jugando con él. Cada gesto, cada palabra, cada golpe, no eran intentos de destruirlo, sino de disfrutarlo, de probar la textura de su oscuridad. El terror se apoderó de los héroes. Porque no solo habían comprendido que Knull era un monstruo imposible de vencer, sino que el extraño ser que lo contenía con una sonrisa, podía ser aún más peligroso. Perfecto, lo hacemos así. Goku sigue jugando con Knull, totalmente indiferente a los celestiales simbionte, mientras los Vengadores y la humanidad se hunden en la desesperación más absoluta. Y en ese punto crítico, cuando todo parece perdido... I could drop ties in this bitch, drop like flies in this bitch. I cut ties in this bitch, I cut ties. Sentry desciende como un relámpago divino, con una entrada épica, casi mesiánica. La llegada del vacío y la luz, la tierra ardía. Los celestiales simbionte avanzaban como montañas vivientes, sus pasos arrancaban continentes, sus manos deformadas en garras y látigos de sombra trituraban ejércitos enteros en segundos. Las ciudades más poderosas del planeta fueron sofocadas como brasas apagadas en un océano negro. Nueva York, epicentro de la resistencia, se ahogaba bajo un cielo recubierto de dragones simbiontes. El aire era irrespirable, pesado como alquitrán. Los gritos humanos se mezclaban con rugidos inhumanos. Los Vengadores peleaban hasta desangrarse. Thor descargaba rayos contra los titanes de Knull, pero cada destello se apagaba en la marea de oscuridad. Wanda lanzaba su caos como fuego líquido, pero la corrupción simbionte absorbía incluso su magia. Capitán América apenas podía proteger un puñado de civiles que temblaban bajo su escudo, mientras Natasha y Clint combatían como si sus flechas y balas pudieran perforar lo inconmensurable. Y en lo alto, Goku flotaba con los brazos cruzados, ignorado completamente el apocalipsis a sus pies. Sus ojos carmesí seguían clavados en Knull, como si la destrucción del mundo no fuese más que ruido de fondo. ¿Escuchas eso?, dijo, burlón, mirando al Rey Negro. El sonido del miedo, de la desesperación. ¡Qué melodía tan entretenida! Knull rugió con furia, su necroespada girando en un torbellino de oscuridad. El multiverso caerá bajo mi sombra. Y tú serás arrastrado conmigo, criatura. Pero Goku sonrió, ladeando la cabeza. No me interesa el multiverso, sombra. Solo tú. Un golpe del vacío primordial lo lanzó de nuevo contra el suelo, mientras la tierra temblaba bajo la furia de los celestiales simbionte. Los héroes miraban impotentes. Incluso los más valientes comprendieron, por primera vez, que estaban luchando contra algo que no podían contener. Steve cayó de rodillas, el escudo temblando en sus manos. No, no hay forma, susurró. Y fue entonces que el cielo se partió. Una línea de fuego atravesó la negrura de los dragones simbionte, como un rayo solar que desgarraba la noche eterna. La oscuridad se incendió en un instante, evaporada por la presión de una energía que no era terrenal, ni siquiera cósmica. Era la fuerza de un dios en guerra consigo mismo. Los Vengadores alzaron la vista, incrédulos. No puede ser, dijo Wanda, con la voz quebrada. Un hombre descendió desde el resplandor, su silueta bañada en luz dorada que devoraba las sombras a su paso. Su capa ondeaba como una bandera celestial, su cabello irradiaba un resplandor casi estelar. Sus ojos ardían como soles furiosos. Era Sentry. El aire se quebró con su sola presencia. Cada átomo vibraba, incapaz de sostener el peso de aquella fuerza. Donde pisaba, el manto de simbionte se evaporaba como cera bajo una llama infinita. Knull. Su voz resonó como un trueno contenido, mezcla de furia y tragedia.
Has traído la oscuridad absoluta a este mundo, pero yo soy la luz que nunca muere. Los Vengadores sintieron, por primera vez en esa batalla, un respiro. No esperanza plena, pero sí un eco, un reflejo de lo que significaba ver a un hombre que podía mirar a los dioses a los ojos y no temblar. Arriba, Goku ladeó la cabeza, curioso, sus labios curvándose en una media sonrisa. Interesante, una luz capaz de abrirse paso en este vacío. Veamos cuánto brilla antes de apagarse. Knull levantó la necroespada, gruñendo con rabia, y el cielo rugió, porque el verdadero choque apenas comenzaba. El mundo entero tembló. Sentry atravesó el aire como una lanza de luz viva, y allí donde pasaba el enjambre simbionte se incendiaba, estallando como barro seco al contacto con un sol. Cada golpe suyo no era solo fuerza. Era el rugido de 1.000.000 de soles comprimidos en el cuerpo de un solo hombre. Los dragones simbiontes caían en cascada. Las bestias aladas, que habían devorado ciudades enteras, se desintegraban en la atmósfera como polvo cósmico. Cada celestial simbionte que alzaba su mano contra él recibía una respuesta devastadora. Sentry arrancaba sus extremidades recubiertas de oscuridad y las reducía a fragmentos ardientes, como si deshiciera esculturas de humo con las manos desnudas. Misericordia no existe para la sombra. Rugió, mientras sus puños atravesaban el torso de un celestial, liberando una explosión que iluminó la tierra entera por un instante. Los Vengadores lo miraban, incrédulos, presenciando la violencia redentora de un hombre que parecía contener tanto la furia del sol como la serenidad de un dios. Thor, cubierto de heridas, dejó escapar una carcajada entre dientes. Por fin. Un digno guerrero contra la tempestad. Capitán América apenas podía sostener el escudo, pero lo alzó en señal de respeto. Natasha, cubierta de ceniza y sangre, susurró con una mezcla de asombro y alivio. Nunca había visto algo así. Pero incluso aquel espectáculo tenía un contraste. En lo alto, separado de todo, Goku jugaba con Knull. El rey en negro blandía su necroespada con una rabia antinatural, cada corte liberando ondas de oscuridad que habrían desintegrado mundos enteros. Pero frente a él, Goku apenas se movía. ¿Eso es todo?, dijo con desdén, deteniendo uno de los cortes con 2 dedos envueltos en vacío absoluto. Pensé que el gran rey de la oscuridad sería algo más que un titiritero frustrado. El aura de Goku se retorcía como un agujero negro en miniatura, consumiendo la luz a su alrededor, distorsionando el aire, fragmentando el espacio mismo. En cada paso, la realidad temblaba, como si estuviera demasiado cerca de un borde invisible. Knull bramó, arrojando látigos de sombra, dragones formados con la carne del vacío. Pero Goku los atravesaba con movimientos tan ligeros que parecían un juego, borrándolos con su mera presencia. «¿Eres un insulto a lo que represento?», escupió Knull, con los dientes manchados de oscuridad. «Tú no eres sombra, no eres vacío, no eres Dios. Eres un error». Goku sonrió, los ojos rojos brillando con un fulgor inhumano. «Quizá. Pero soy un error que se divierte contigo». Lo empujó con un golpe de palma envuelto en nada primordial, y Knull salió disparado, destrozando montañas de simbiontes a su paso, cayendo como un cometa de carne y sombra. Y mientras tanto, abajo, la batalla se transformaba en una masacre inversa. Sentry era un torbellino de luz incandescente. Los celestiales caían uno a uno, sus colosales cuerpos envueltos en llamas doradas que los devoraban desde dentro. Los dragones, antes infinitos, parecían moscas quemadas en un incinerador. El cielo, que había sido una cúpula de noche perpetua, comenzaba a rasgarse con destellos de oro. Los humanos, que segundos antes habían perdido la esperanza, miraban al cielo y gritaban. Gritos de júbilo, de desesperación transformada en fe. Pero la pregunta se mantenía. ¿La luz de Sentry podía resistir al rey en negro? ¿Y qué haría Goku, que todavía no peleaba en serio, cuando decidiera dejar de jugar? El cielo, que horas atrás había sido devorado por la negrura absoluta de Knull, comenzaba a fracturarse en grietas doradas. Sentry, envuelto en una furia que parecía inagotable, arrasaba con los simbiontes como un huracán solar. Su aura ardía tan fuerte que el asfalto bajo sus pies se derretía, dejando cicatrices de vidrio en la tierra. Cada golpe era un manifiesto de su voluntad. Un dragón simbionte que devoraba edificios fue reducido a polvo en un solo movimiento. Un celestial simbionte que aún resistía, tambaleante, fue atravesado por su puño, liberando una explosión de luz que iluminó continentes. El aire mismo parecía cantar con la resonancia de su furia. Los Vengadores, aún con el cuerpo roto, se levantaban a su lado. Thor blandió a Mjolnir, liberando tormentas que desgarraban los restos del ejército simbionte como si fueran telarañas. Por Asgard, no habrá refugio para esta plaga.
rugió, golpeando la tierra y partiendo en dos a una horda que intentaba envolverlo. Natasha y Clint, limitados en armas mortales, habían tomado rifles energéticos de Shield, cada disparo suyo quemando agujeros en los parásitos que aún intentaban infestar civiles. La desesperación comenzaba a volverse esperanza. Donde antes había gritos de terror, ahora surgían voces humanas, débiles, temblorosas, pero firmes. Familias que habían huido de las sombras ahora observaban el cielo, viendo que la marea oscura comenzaba a perder fuerza. Sentry alzó la voz mientras desgarraba en dos a un dragón simbionte con las manos desnudas. Ya casi hemos limpiado este mundo. Resistan, solo un poco más. Pero incluso en su furia luminosa, sabía la verdad. Los enjambres eran infinitos, cada uno conectado a la voluntad de un solo ser, Knull. Mientras él siguiera en pie, la oscuridad no desaparecería. Y ahí, en el corazón del cielo, Goku y Knull continuaban en su danza. El Saiyajin oscuro, con ojos carmesí y sonrisa soberbia, seguía bloqueando cada intento de Knull como si fueran juegos de un niño. Él no necesitaba intervenir en la batalla abajo. El destino de los simbiontes dependía de su duelo con el Rey en Negro. Sin embargo, Goku miró hacia abajo un instante. Vio a los héroes, cubiertos de sangre y sudor, luchando con uñas y dientes. Vio a Sentry, que ardía como un sol, pero con un fulgor que empezaba a volverse frágil, como si su llama pudiera apagarse en cualquier momento. Goku rió suavemente, cruzando los brazos. Miren nada más, insectos mortales creyendo que han ganado. La verdadera guerra apenas empieza. Knull lo escuchó, jadeante, y sus ojos brillaron con odio puro. Él tiene razón. Mientras yo exista, ellos solo compran tiempo. Y tú ni siquiera comprendes la magnitud de lo que enfrentas. Pero Goku no respondió. Solo giró su cabeza, mirando a los héroes como si fueran piezas de un tablero que apenas entendían en qué juego estaban. Y abajo, entre las ruinas, Steve Rogers, con el uniforme destrozado, la frente abierta, la mano temblando, levantó su escudo hacia Sentry y gritó con voz ronca. Todos juntos, el último empuje. Por la tierra. Una explosión de valor recorrió a los héroes. Thor, Natasha, Clint, incluso los soldados de Shield que apenas sobrevivían, cargaron contra los últimos restos del ejército simbionte. El suelo tembló bajo su furia colectiva. El enjambre estaba al borde del colapso. La marea negra retrocedía. La tierra, por un instante, respiraba de nuevo. Pero todos sabían, aunque no lo dijeran en voz alta. El verdadero enemigo aún estaba en el cielo, enfrentándose a Goku. El cielo se desgarró con un rugido que no pertenecía a ninguna criatura, sino al mismísimo tejido del cosmos. La risa soberbia de Goku se detuvo en seco cuando la sombra de Knull comenzó a expandirse, envolviendo incluso a los celestiales caídos. Los héroes abajo, agotados pero creyendo haber recuperado la esperanza, miraron hacia arriba con horror. Sentry, aún cubierto en la sangre simbiótica que había masacrado, retrocedió un paso al sentir lo que venía. Knull, con la voz grave como un eco eterno, habló. He jugado demasiado tiempo. Creí que eras solo un monstruo más nacido del caos, pero no. Tú eres algo que no debería existir. Y si quieres probar el filo de la oscuridad absoluta, que así sea. La necroespada All Black comenzó a brillar, no con luz, sino con la ausencia total de ella. Su filo alargado parecía ser más grande que el propio universo, una línea que atravesaba dimensiones, hiriendo la existencia misma. El vacío goteaba de su hoja como sangre oscura, cayendo en gotas que al tocar la tierra convertían montañas en polvo. Los Vengadores, atónitos, se paralizaron. Thor, en cambio, tembló. Sabía lo que era. Sabía las leyendas. El primer amanecer, la primera sombra. La espada que mató dioses. Knull blandió el arma con furia divina, y el golpe no fue hacia Goku únicamente, sino contra todo. Una ola de oscuridad barrió los cielos, quebrando las nubes, apagando el sol, desmoronando torres enteras a miles de kilómetros. Los héroes gritaron, cubriéndose, creyendo que la muerte había llegado. Y sin embargo, allí estaba él. Goku no se apartó. No retrocedió. Levantó una mano, y de ella emergió algo que no podía describirse con palabras humanas. No era energía, no era ki, no era magia. Era la ausencia misma de todo lo que existe. La esencia del vacío primordial que lo acompañaba desde que Oblivion lo había moldeado. El golpe de Knull, capaz de decapitar estrellas, chocó contra esa nada y griega. Desapareció. El impacto no fue explosivo. No hubo destello cegador ni onda expansiva. Hubo silencio.
Una calma tan profunda que los héroes abajo se taparon los oídos, porque ese vacío los hacía sentir como si el universo entero hubiera dejado de respirar. Goku sonrió, sus ojos encendidos con un brillo carmesí. ¿Esto es lo que llamas poder absoluto? No es más que ruido en comparación a lo que represento. Tú portas la espada que mata dioses, Knull, pero yo soy la grieta que mata realidades. Los héroes se miraron entre sí, incrédulos. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué era realmente ese ser que jugaba con el Rey en Negro como si fuera un simple adversario? Knull gruñó, su voz temblando de ira y de algo más. Miedo. Tú, no deberías existir. Y por primera vez en eones, el Rey en Negro se vio forzado a aceptar que estaba frente a algo que escapaba incluso a su control. Mientras tanto, abajo, Steve Rogers apretaba su escudo roto y murmuraba, sin saber si hablaba para los suyos o para sí mismo. Estamos en medio de una guerra de cosas que nunca debimos ver. El cielo era un duelo de conceptos. La espada de Knull, la primera oscuridad, contra el vacío absoluto que Goku moldeaba como si fuera arcilla en sus manos. Y el choque apenas comenzaba. El aire se volvió espeso, como si cada átomo temblara, como si el universo mismo dudara en seguir existiendo. Goku, con una calma casi burlona, bajó la mano con la que había detenido el golpe de la necroespada. El silencio era sepulcral. Ni el viento soplaba. Ni los corazones de los héroes parecían latir. Entonces, algo sucedió. El cuerpo de Goku comenzó a emitir una penumbra que no era sombra ni energía. Era un vacío que devoraba la luz, que devoraba el tiempo, que devoraba la lógica misma. Sus músculos parecían desdibujarse, no porque se transformara, sino porque la realidad no podía sostenerlo en su forma presente. Los ojos de Wanda se llenaron de lágrimas al sentirlo. El Fénix Engine gritó dentro de su alma sin motivo aparente, como un instinto primario de miedo. Thor se arrodilló, incapaz de sostener el peso de esa revelación. Incluso Sentry, el hombre de 1.000.000 de soles, retrocedió, sudando, como si cada fibra de su ser gritara que lo que estaba viendo no debía estar allí. Goku sonrió. Una sonrisa que no era de bondad ni de malicia, sino de alguien que sabía lo que era estar por encima de todo juicio. Oblivion me dio vida, y con ello me dio el derecho a jugar con el infinito. Tú, Knull, eres un eco del primer miedo. Yo soy la ausencia de todo miedo. Y con esas palabras, liberó una fracción del vacío primordial. El cielo se abrió como una herida, y detrás de él no había estrellas ni cosmos. Solo nada. Una nada tan vasta que los celestiales simbiontes, aún devastando la tierra, se detuvieron, como marionetas sin hilos, desmoronándose en masas de carne negra que se evaporaban en silencio. El suelo tembló, no por fuerza, sino porque la existencia misma estaba siendo cuestionada. Árboles se marchitaban al instante, mares se detenían en oleadas congeladas, las ciudades a lo lejos parecían haberse convertido en pinturas inmóviles, incapaces de seguir siendo frente a la paradoja que Goku liberaba. Knull rugió, por primera vez, no como un rey, sino como una bestia acorralada. Imposible. Nada puede devorar la oscuridad que soy. Goku caminó hacia él lentamente, cada paso reverberando como si el cosmos entero lo sintiera. No te equivocas, nada puede devorarte. Pero yo no soy algo. Yo soy lo que viene antes del algo. Soy la grieta donde ni la oscuridad puede echar raíces. La necroespada tembló en las manos de Knull. El arma que había asesinado dioses, que había cortado mundos como barro, no soportaba estar tan cerca del vacío primordial. Los héroes, incapaces de soportar más, caían de rodillas. Steve Rogers lloraba sin entender por qué. Natasha apretaba su pecho, buscando aire. Wanda gritaba, no porque quisiera, sino porque el Fénix dentro de Jin aullaba al unísono. Sentry, con voz rota, susurró. Él no es un hombre. Ni un dios. Ni un demonio. Es el fin de todas las definiciones. Y en ese instante, Goku levantó su mano, y con un simple gesto, la nada se expandió como un manto. Knull levantó la necroespada para bloquear, pero sintió algo que jamás había sentido. Que su arma, su reinado, su propia existencia, estaban desapareciendo. El cielo era un lienzo negro sin estrellas. Los gritos de la humanidad habían sido silenciados, como si el planeta entero contuviera el aliento, esperando el desenlace. Knull jadeaba, con la necroespada aún en sus manos, pero su mirada ya no era la de un rey soberano. Era la de una criatura que, por primera vez desde su nacimiento en el vacío, conocía la fragilidad. Frente a él, Goku permanecía erguido, envuelto en una penumbra que se movía como humo líquido, un manto de nada que desafiaba incluso al concepto de forma. La necroespada gimió, vibrando con un lamento metálico, como si supiera que su destino estaba sellado.
Knull la alzó con desesperación, intentando recobrar su dignidad. Soy el vacío entre las estrellas. Soy la mano que estranguló a los dioses cuando todavía eran niños. ¿Qué eres tú para desafiarme? Goku lo miró con calma, sin odio, sin prisa, sin la necesidad de inflar su ego con títulos. Eres oscuridad, Knull. Una sombra que aprendió a disfrazarse de rey. Yo no soy sombra ni luz. Soy el antes de ambas. Soy lo que Oblivion susurró cuando soñó por primera vez. El silencio eterno. Knull gruñó con furia, levantando la necroespada, y ambos lanzaron su ataque final. La hoja de la necroespada no era metal, sino la condensación de todo odio y oscuridad del cosmos. Cada oscilación contenía el poder de aniquilar estrellas, de corromper galaxias, de sofocar la esperanza en todo lo que respirara. Pero Goku no respondió con energía, ni con puños, ni con gritos. Extendió su mano, y el vacío primordial se desató. Era distinto a cualquier poder. No brillaba, no rugía, no tenía forma. Era la negación de toda forma, un recordatorio de que incluso las leyes cósmicas son efímeras. Allí donde avanzaba su poder, los colores se deshacían, el tiempo se curvaba sobre sí mismo, y el propio espacio se convertía en un eco vacío, incapaz de sostener su propia existencia. La necroespada chocó contra el vacío, y el impacto fue inimaginable. Un rugido silencioso arrasó la realidad. Montañas se deshicieron en polvo en un instante. Los mares se levantaron en columnas que quedaron suspendidas en el aire como cristales inmóviles. Las ciudades cercanas se congelaron en un estado de muerte estática, donde ni el viento osaba soplar. Los héroes, impotentes, observaban desde la distancia. Thor cayó de rodillas, sosteniendo su martillo con ambas manos, murmurando plegarias a un padre que ya no podía responderle. Wanda gritó, sus ojos brillando con caos, pero incluso ella no pudo alterar el desenlace. Sentry retrocedió, temblando, comprendiendo que su millón de soles no eran nada ante esa colisión de conceptos. En medio de ese caos absoluto, Knull aulló. No puedes matarme. Soy el primer rey, el primer dios, el primer miedo. Mi sombra se extiende más allá del fin de los tiempos. Goku avanzó entre la tormenta, su silueta casi borrada por el manto de nada que lo rodeaba. Esa es tu debilidad, Knull. Crees que por ser primero serás eterno. Pero nada de lo creado perdura. Ni dioses, ni reyes, ni miedos. Yo no soy un ciclo. Yo soy el vacío que devora los ciclos. Knull rugió, blandiendo la necroespada con todas sus fuerzas. Pero la hoja, incapaz de resistir, comenzó a fracturarse, deshaciéndose en fragmentos de oscuridad líquida. La espada que había matado a eternidades enteras gritaba mientras moría. Goku levantó su mano derecha, y el vacío primordial se cerró en torno a Knull. El rey en negro cayó de rodillas, sintiendo por primera vez la impotencia absoluta. Sus ojos se abrieron, mostrando algo que jamás había mostrado. Miedo. ¿Qué eres? Preguntó, con voz quebrada, mientras su cuerpo empezaba a ser desdibujado, borrado de la realidad misma. Goku se inclinó hacia él, sonriendo con una serenidad escalofriante. Soy el fin que no necesita nombre. Soy el vacío que ni siquiera tú pudiste imaginar. Knull gritó, pero su voz no llegó a los oídos de nadie. En un parpadeo, su cuerpo, su corona, su sombra, todo lo que alguna vez fue, dejó de existir. No fue destruido. No fue asesinado. Simplemente dejó de ser. El vacío se cerró con un murmullo sordo, y el mundo lentamente retomó su latido. Los mares cayeron de nuevo, las montañas permanecieron derruidas, las ciudades aún en ruinas, pero la realidad volvió a respirar. Los héroes lo miraron en silencio, incapaces de comprender lo que habían presenciado. Wanda, con lágrimas en los ojos, susurró. Él no es un salvador. Thor, aún temblando, respondió con voz grave. No. Es mucho peor, y, quizás, mucho más necesario. Goku respiró profundo, como si nada hubiera pasado, y se giró hacia ellos con una leve sonrisa, esa mezcla de soberbia y calma que ya lo definía. No se asusten. Solo fue un juego. Y con esas palabras, el hombre que había devorado a un dios caminó hacia el horizonte, dejando tras de sí un silencio más aterrador que cualquier rugido. El aire en la tierra pesaba como plomo. El rugido de la batalla se había extinguido, pero lo que permanecía era aún más inquietante. El silencio. Un silencio cargado de temor, de incertidumbre, de una verdad que todos los presentes sabían pero ninguno quería pronunciar. Los Vengadores se reunieron entre las ruinas, observando a Goku de pie sobre la devastación, su silueta envuelta en aquel manto oscuro que parecía absorber incluso la luz de la luna. No necesitaba palabras para inspirar miedo.
Su mera presencia bastaba para sofocar la valentía en los corazones más firmes. Wanda Maximoff se llevó una mano al pecho. Sentía su caos primordial revolverse como un océano desbordado, respondiendo a la cercanía de Goku. Nunca antes había reaccionado así, nunca había sentido que su poder temblara frente a otro. Era como si la esencia misma del caos temiera fundirse con el vacío absoluto que emanaba de aquel ser. Su respiración era temblorosa, sus dedos crispados. Nunca había temido a un hombre como temía a él. Ese poder, susurró, apenas audible, no es humano. Ni divino. Es algo peor. Sentry permanecía rígido, con los ojos fijos en Goku. El hombre con el poder de 1.000.000 de soles ardía por dentro, y sin embargo, sentía un reflejo oscuro en él. Algo que lo perturbaba hasta lo más profundo de su ser. Porque al contemplar el vacío que rodeaba a Goku, era como si viera un espejo invertido. Un eco de su propia dualidad con la entidad del vacío que lo atormentaba desde siempre. No, murmuró con voz baja, apenas un hilo. No es solo miedo. Hay algo en él que me llama. Como si compartiéramos la misma grieta en la existencia. Los demás héroes retrocedieron instintivamente. Natasha apretó las armas contra su cuerpo, aunque sabía que eran inútiles. Steve, endurecido por guerras y dioses, bajó el escudo lentamente, aceptando que no había nada que defender contra aquello. Thor, que había visto la furia de dioses y demonios, apartó la mirada como si temiera que mirarlo demasiado tiempo lo quebrara. Goku, en cambio, sonreía. No como un salvador, sino como alguien que disfrutaba la confusión de los mortales frente a un concepto que jamás podrían comprender. ¿Por qué tiemblan?, dijo, con voz calmada, casi divertida. No busco destruirlos. ¿Acaso no ven que les hice un favor? Ese dios de tinieblas no volverá jamás. Pero sus palabras no traían alivio. Traían más terror. Porque sabían que si él había podido desintegrar a Knull con una facilidad tan absoluta, ¿qué lo detenía de hacer lo mismo con ellos? Wanda dio un paso atrás, sintiendo el caos dentro de ella querer desatarse, como un animal acorralado frente a un depredador superior. Su corazón latía con una mezcla de miedo y atracción. Porque, en el fondo de aquel abismo, había algo que la llamaba, una melodía oscura que resonaba con su propio caos. Sentry bajó la cabeza, tratando de ocultar su temblor. Pero sabía la verdad. Había una conexión más profunda que el miedo. El vacío en su interior reconocía al vacío primordial que Goku representaba. Eran distintos, pero estaban entrelazados por la misma naturaleza. El recordatorio de que todo lo creado debe terminar. Y eso lo aterrorizaba aún más que la muerte. Goku los miró uno por uno, deteniéndose un segundo más en Wanda y Sentry. Su sonrisa se ensanchó apenas, como si entendiera algo que los demás no. Qué interesante, ustedes dos sienten lo mismo que yo. El grupo entero se tensó, sin comprender el alcance de esas palabras. Pero Wanda y Sentry sí lo comprendieron. Porque en lo más profundo de sus almas, sabían que no había escapatoria. Estaban unidos a él por un lazo invisible, una conexión que podría significar tanto su salvación, como su condena. El aire parecía doblarse en torno a ellos, invisible pero opresivo. No era magia, ni energía cósmica conocida. Era algo más primitivo, más antiguo, y estaba despertando. Wanda retrocedió un paso más, pero no podía huir de sí misma. Su caos primordial se agitaba como un volcán a punto de estallar, extendiendo ondas de energía rojiza que chisporroteaban en el aire. No, susurró, llevándose las manos a la cabeza. Está reaccionando, no puedo contenerlo. El grupo de héroes dio un salto hacia atrás, alertas, pero sin saber si protegerla o temerla. Steve levantó el escudo de nuevo por instinto. Thor apretó con fuerza a Mjolnir. Natasha miraba con ojos fríos, pero en su interior sentía un escalofrío imposible de controlar. Y entonces, algo sucedió. El caos de Wanda comenzó a extenderse en todas direcciones, pero no era un estallido de destrucción como tantas veces antes. No. Esta vez parecía estar buscando algo, como si reconociera una presencia que la dominaba. Sus ojos se cruzaron con los de Goku, y el caos se calmó. No desapareció, pero se recogió hacia ella como un animal que, pese a estar herido, reconocía al verdadero depredador frente a él. Wanda jadeó, atónita. Su caos la había obedecido sin que lo ordenara. ¿Qué me has hecho?, preguntó con voz temblorosa, mirando a Goku con una mezcla de miedo y fascinación. Goku ladeó la cabeza, la sombra de una sonrisa en los labios. Yo no te hice nada. Solo te mostraste a ti misma lo que eres cuando te encuentras con lo inevitable.
El caos. Su mirada se clavó en ella, honda, insondable, reconoce al vacío. El silencio que siguió fue roto por un estruendo distinto. Una luz dorada, brutal y abrasadora, emanaba de Sentry. Su cuerpo temblaba, no por debilidad, sino porque dentro de él el vacío clamaba con furia. Su respiración era pesada, su voz grave, casi desdoblada. «Basta», rugió. «Lo siento dentro de mí. Ese poder me está desgarrando». El suelo bajo él se fracturó. El aura dorada se mezclaba con una sombra oscura que brotaba de su piel como humo líquido. Era la lucha interna que todos temían presenciar, pero que ahora se volvía inevitable. Sentry y el vacío respondiendo, no contra él mismo, sino a la presencia de Goku. Goku lo observaba en silencio. Y por primera vez, dejó de sonreír. Una seriedad grave oscureció sus facciones. No de miedo, sino de reconocimiento. Así que, tú también cargas con ello. El vacío en ti me llama. Quiere acercarse. Quiere unirse. El aire se volvió insoportable. Ni el más valiente de los héroes podía negar la verdad. Wanda y Sentry estaban siendo arrastrados, absorbidos por algo mucho más grande que ellos. Era como si las piezas de un rompecabezas oculto, nunca visto por dioses ni mortales, comenzaran a encajar en torno a Goku. Wanda temblaba, incapaz de apartar los ojos de él. El caos en su interior ardía con deseo y pavor. Sentry apretaba los dientes, sudando, sintiendo que perdía el control, que el vacío lo devoraba desde adentro. Y en medio de todo, Goku abrió lentamente los brazos, como si acogiera esa tensión cósmica con calma absoluta. «Lo sienten, ¿verdad?», dijo con voz profunda, resonante. «La nada no pide permiso. Solo existe. Y ustedes, no son distintos de mí». El miedo de los Vengadores alcanzó su punto más alto. Porque entendieron que ya no estaban lidiando con un aliado, ni con un enemigo, sino con un punto fijo en la existencia que podría arrastrar consigo todo lo que tocaran. El aire vibraba con un poder que los Vengadores no podían ni nombrar. Wanda temblaba, su caos primordial agitándose como un océano indomable. Sentry, con su vacío interno a punto de estallar, respiraba con dificultad, incapaz de contener la energía que se les escapaba de las manos. La torre de los Vengadores se encontraba al borde del colapso, y la ciudad entera temblaba bajo la presión de fuerzas que no pertenecían a este mundo. Goku se acercó lentamente, flotando sobre el suelo con la calma absoluta de alguien que conoce los hilos invisibles del universo. Extendió sus manos, y el vacío primordial que lo rodeaba se filtró como un río oscuro y denso hacia Wanda y Sentry. No para destruirlos, sino para hacerlos uno con él, para contenerlos, para enseñarles cómo canalizar su poder. «Respiren», dijo con voz suave, casi paternal, aunque sus ojos seguían brillando con un rojo profundo. «No teman. No pierdan el control. Sientan, sí, pero déjenme guiarlo». El caos de Wanda comenzó a asentarse. La energía roja que vibraba descontrolada se calmó, envolviéndose en un patrón armonioso, fluyendo con suavidad como fuego contenido en cristal. Sus manos dejaron de temblar, su respiración se estabilizó, y por primera vez desde que Goku apareció, sintió que podía mirar hacia él sin miedo absoluto, aunque el respeto y la reverencia seguían presentes. Sentry, por su parte, sintió como la presión de su vacío interno era suavizada. La oscuridad que amenazaba con devorarlo desde adentro fue absorbida parcialmente por la presencia de Goku. El hombre de 1.000.000 de soles respiró profundo, sintiendo como su energía, antes incontrolable y caótica, ahora podía alinearse. ¿Qué hiciste?, preguntó Sentry con voz ronca, con un hilo de incredulidad. Sentí, como si algo más grande que yo mismo, me hubiera contenido. Goku sonrió levemente, girando su mirada hacia ambos. No los contengo porque pueda. Los contengo porque el poder sin control es igual que el vacío sin forma. Destruye todo lo que toca. Y ustedes, merecen existir. Con ese control, comenzó a reparar la devastación parcial de la Torre de los Vengadores y de la ciudad. El suelo que había sido fracturado por los simbiontes y por la lucha entre Knull y él comenzó a recomponerse lentamente. Las grietas en edificios, aunque aún visibles, se rellenaban, los escombros se levantaban en el aire como si obedecieran a un artista invisible, y los incendios se apagaban sin dejar rastro de humo. Cada acción de Goku tenía un dejo de majestuosidad aterradora. Su poder no solo restauraba, sino que reescribía las leyes locales de la realidad, devolviendo estabilidad al mundo sin esfuerzo aparente, como si la tierra misma obedeciera a su mera presencia.
Wanda lo observaba en silencio, comprendiendo que aquel ser que parecía jugar con los dioses y los reyes del universo podía ser también un maestro, alguien capaz de contener la destrucción sin destruir más de lo necesario. Sentry respiraba profundo, sintiendo que algo dentro de sí se alineaba, aunque sabía que ese alineamiento dependía de la gracia del Saiyajin oscuro. Los demás héroes, por su parte, permanecían atrás, aún temblando, aún conscientes del miedo que Goku inspiraba, pero también incapaces de negar que la Tierra, al menos por ahora, estaba a salvo. Goku miró hacia el horizonte, donde aún quedaban rastros de la masacre de Knull. Nubes de oscuridad, escombros suspendidos, vestigios de la presencia de la necroespada. Esto es solo un comienzo, dijo, con voz baja. Nada se puede borrar por completo, pero sí se puede reordenar. Y con un gesto, el vacío primordial se expandió hacia los restos del ejército de Knull, absorbiendo la sombra residual, purificando el caos, devolviendo a la realidad su estructura natural, sin eliminar por completo lo que había sido. La ciudad empezó a respirar de nuevo, lentamente, con la certeza de que la sombra de Knull ya no volvería a consumirla. Wanda y Sentry, aún temblando, comprendieron algo esencial. Goku no era un aliado común. No era un héroe en sentido tradicional. Era algo más antiguo, más grande, y su poder absoluto estaba ligado a una moralidad incomprensible para los mortales. Y aún así, mientras los contenía, demostraba que podía ser necesario. Goku bajó sus manos, flotando frente a ellos con esa calma aterradora. Ahora, pueden respirar. Pero recuerden siempre esto. El vacío y el caos no desaparecen. Solo aprenden a coexistir.